SAN. Conoce más acerca de seguridad alimentaria y nutricional. Alimentación complementaria. La transición de la lactancia exclusivamente materna a los alimentos familiares es lo que se denomina como alimentación complementaria, la cual abarca normalmente el periodo que va de los 6 a los 24 meses de edad. Este es un periodo crítico de crecimiento en el que las carencias de nutrientes y las enfermedades contribuyen a aumentar las tasas de desnutrición en los menores de 5 años a nivel mundial. La alimentación complementaria es el proceso que comienza cuando la leche materna por sí sola ya no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del bebé y por tanto se necesitan otros alimentos y líquidos además de la leche materna. La alimentación complementaria es por tanto ofrecer al bebé alimentos sólidos o líquidos distintos a la leche materna, siempre como suplemento y no como sustituto. Cultura SAN. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas en este espacio en el que compartimos temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. Durante todo el mes de agosto hemos estado llevando hasta sus hogares temas vinculados a la lactancia materna en el marco de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y que nosotros aprovechamos todo el mes para compartir con ustedes la importancia que tiene este periodo tan importante para el ser humano. Hoy llegamos a nuestro último tema, y el último tema es la transición de la lactancia a la alimentación complementaria. Y para abordar este interesante tema nos acompaña Eunice López. Ella es consultora en nutrición del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y justamente nos encontramos aquí en sus oficinas. Así que, Eunice, muchas gracias por habernos recibido y por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, Grisel. A las órdenes, en lo que podamos apoyar, y desde mi experiencia como madre y como nutricionista estaré compartiendo algunas experiencias y respuestas. Claro, y esa parte es muy importante porque tienen el conocimiento tanto técnico, académico, como ya la práctica de haberlo desarrollado, ¿verdad? Así que vamos a empezar con la primera pregunta, Eunice, y es las etapas por las cuales atraviesa un bebé durante el periodo de la lactancia. Y tengo acá que son varias etapas. Primero empieza de los 17 a los 20 días, que van marcando como una etapa. Luego tenemos de las 6 a las 7 semanas, a los 3 meses, al año y a los 2 años. Entonces me gustaría que usted nos hablara un poquito de cada una de esas etapas y qué es lo que va cambiando y cómo la mamá debe conocer esas etapas y saber qué es lo que tiene que hacer para su bebé. Bueno, primero contarte y recordar, ¿verdad?, que la lactancia materna es un proceso. Y es un proceso muy personal entre cada mamá y cada niño. A pesar de que quisiéramos o hay información estandarizada, cada proceso es muy diferente. Voy a contarte un poco de mi experiencia. Por ejemplo, yo tengo 2 bebés, 2 niños, y fueron muy, muy diferentes los 2 procesos, ¿verdad? Y como tú dices, hay etapas y las fechas que tú das son periodos que se les llaman crisis de crecimiento o se les han denominado crisis de crecimiento porque se ha visto que en esos momentos el bebé puede tener alguna mayor demanda de leche materna, ¿verdad? Y por eso es que se marcan muy específicamente. Cuando el bebé nace, algunas mamás pueden experimentar una bajada de leche inmediatamente, para algunas otras el proceso va a ser muy diferente. Por eso es que, por ejemplo, de 17 días en adelante, o algunas pueden ser antes, algunas otras después, los niños pareciera que están ansiosos por mamar, ¿verdad? Y las madres dicen es que no se llena. Y puede ser incluso a los 3 meses, a los 9 meses, que toman ese desafío de los bebés, ¿verdad?, por así llamarlo, de mamar y parece que no se cansan. Y aquellas recomendaciones que te dan de el bebé mama cada 3 horas no se cumplen, porque algunos bebés maman cada momento, cada vez que quieren, por eso es a demanda. En mi caso, mi primer bebé, yo recuerdo que pasó mamando el primer día, o sea, no descansaba. Y es algo tan demandante, ¿verdad? Y con mi segundo bebé no pasó. Era él, incluso dormía más, dormía 3 horas y yo decía, ¿qué pasa? Pero cada bebé es muy diferente, eso es muy importante recordarlo a cada mamá, que cada bebé puede ser diferente. Pero luego sí hay crisis de crecimiento, entonces en esas etapas se puede ver muy marcado que los bebés pueden estar ansiosos, pueden llorar, pueden incluso jalonear el pecho pensando, o sea, como demandando más, pero no significa que la madre no tenga suficiente leche o que no sea productora de leche, sino al contrario, el bebé, esa acción de llorar, esa acción de mamar más, es para aumentar la producción de la leche y se llaman etapas de crecimiento. El bebé está en constante crecimiento todos los primeros 1000 días de vida o los primeros 2 años de vida.
Y en esos momentos se acelera demasiado, entonces necesitan aumentar más la producción. Ellos no pueden hablar, ¿verdad? Entonces sus señales son aumentar más la demanda, por así decirlo, de lactancia, de la leche. Y a través de estos programas hemos visto que también ellos van atravesando por cambios a nivel cerebral, a nivel físico, y me imagino que esos también están vinculados a la forma en la que ellos están experimentando el mundo. Exacto. Y además, pues como cada mamá también responde diferente, ¿verdad? Sí. Entonces, en mi caso, por ejemplo, los bebés dormían conmigo, hicimos colecho, que seguramente lo habrán visto en otros programas, y eso también aumenta o puede ayudar a establecer más rápidamente la lactancia materna. Cuando los bebés duermen solos, el estar separados aumenta que lloren un poco más, ¿verdad? Pero los bebés dormían conmigo, ¿verdad? Entonces, eso ayuda, que también podría darle más pecho en la noche y a levantarme, estar... O sea, no había como horarios, yo no tenía horarios. Si me preguntaban cuántas veces mamá un bebé, no sabía, porque era cada vez que quisiera y se salía libre demanda, ¿verdad? Claro. Entonces, y que hemos visto que es lo más importante y lo más recomendable. Exacto. Eunice, ¿cómo fue el proceso de poder reincorporarse a sus labores ya con el bebé? Y yo creo que ese es un gran reto que las mamás tienen, es un temor que muchas tienen, porque dicen, ¿cómo voy a suplir sus demandas, verdad? De alimentarlo, y muchas veces en ese proceso es cuando caen en utilizar la fórmula. Cuéntanos un poquito acerca de ese proceso y cuáles son los consejos que usted daría a las mamás para que puedan retornar a sus labores y que continúen con la lactancia. Sí, es un proceso muy fuerte que a uno le toca que asumir, ¿verdad? De experiencias a experiencias. En mi caso, yo tengo la bendición, por así decirlo, de trabajar en una organización que respeta los derechos laborales y que además promueve la lactancia materna. Entonces yo tuve la oportunidad de traerme a mi hijo a trabajar, que también es un reto, ¿verdad? Sí. Lo pude traer a la oficina, al primer bebé lo pude traer, estuvimos acá hasta los 7 meses y medio, casi 8, y al principio también hay temor de cómo van a reaccionar las personas, ¿verdad? Detrás de eso, pues también hubo una campaña que hizo la oficina sobre concientizar de la importancia de la lactancia materna y las políticas respecto a esto, pero en lo personal me ayudó a mantener la lactancia materna. Yo no tuve necesidad de hacer extracción con mi primer bebé porque pude darle. Luego, a los 7 meses y medio, 8, que tuve que dejarlo en casa, pues sí, ya en la etapa, ¿verdad? De tener que dejarle la leche, de tener que dejarle comida. Entonces, ahí es lo que pasan, muchas mamás lo pasan a los 4 meses, ¿verdad? Que algunos tienen que dejarlo a los 3, a los 4, algunas que no tienen todos los derechos de una madre trabajadora, que no los pueden gozar, los dejan incluso a los 45 días, ¿verdad? Y las recomendaciones, en general, lo que se recomienda es que, bueno, aprovechar la hora de lactancia lo más posible, ¿verdad? Sabemos que tenemos derecho a 1 hora, algunas utilizan media hora en la mañana, media hora en la tarde, o algunas mamás optan, por ejemplo, para prolongar más la etapa de posparto, unir pre y posparto, y unir las horas de lactancia en un solo momento para tener mayor tiempo posible. Otra recomendación es empezar a extraerse la leche lo más antes posible, no esperar una semana antes de empezar a trabajar para empezar a extraer, sino empezar a extraerse la leche desde las primeras semanas, primero para para guardar la mayor cantidad de leche. Exacto. Segundo, para empezar a familiarizarse con los equipos, ¿verdad? Que si bien es cierto son útiles, a veces las mamás sienten que no sale lo suficiente, ¿verdad? Pero una extracción no es lo mismo que un bebé mame. Lo otro es aprovechar, ¿verdad?, el mayor tiempo que uno esté con sus bebés, ¿verdad? Nomás llegar a la casa, darle de mamar, darle libre demanda el tiempo que uno esté con ellos, dormir con ellos, darles de mamar antes de salir. Otras opciones, por ejemplo, de mamás que yo conozco, incluso yo lo he hecho, es salir a darles de mamar a la hora del almuerzo, si uno vive cerca, aprovechar esos momentos, ¿verdad? Algunos bebés llegan a tal punto de que con lo que se le deja de leche y con lo que uno les da, pueden estar muy bien sin necesidad de recurrir a otras fórmulas ni alimentos. Algunos bebés pues necesitan que su mamá vaya y les dé de mamar. Y en mi caso, como yo te comenté, el primero yo lo pude traer y estuvo muy bien. Con el segundo, por cuestiones logísticas mías, opté por solo tomar mediodía. O sea, tomé mediodía de vacaciones, entonces yo regresaba tipo 1 de la tarde a mi casa y ya estaba con él, ¿verdad? Para completar los 6 meses. Y en el tiempo que yo no estaba, es asombroso, pero el bebé dormía.
porque el segundo bebé mío fue más dormilón, ¿verdad? Se acopló muy bien. Yo le daba a mamá antes de venirme, salía, yo preguntaba, mire, ¿ya le dieron de la leche? No, todo bien, él no está, ¿verdad? Entonces son cosas que va uno aprendiendo en el proceso. Definitivamente. Y otra situación es, por ejemplo, que sabemos que el periodo de la lactancia debe ser así como es a demanda cuando el bebé quiere, igual es lo recomendable que el periodo dure lo que el bebé quiera. Sí. ¿Cuál es el promedio que tiene el periodo de lactancia para la mayoría de madres, tomando en cuenta el tema de que la mayoría de mamás trabajan? Bueno, una recomendación de tiempo no hay, ¿verdad? Porque eso es un proceso mamá y bebé. Y eso es algo que tenemos que entender también los profesionales de salud en general. No podemos decirle tanto tiempo. Es un proceso mamá y bebé que debe continuar el tiempo posible. La OMS recomienda 6 meses de lactancia materna exclusiva y luego continuada hasta por lo menos 2 años de vida. Pero eso es por lo menos y abarca el tiempo que la madre y el bebé quieran. Entonces, realmente no podemos dar un periodo. Si la madre trabaja, aconsejamos que le dé el mayor tiempo posible lactancia materna exclusiva o solo su leche o solo su pecho y extraerse para dejarle que alguien más se lo dé, ¿verdad? Claro. Y eso va a depender en el periodo de cuando ya hay alimentación complementaria, ¿cómo puede ir la mamá como combinando eso? Eso también es un gran reto, me imagino, porque para saber como cuándo el bebé ya comió suficiente y cuántas veces va a pedir leche luego para que la madre sepa como cuánta leche dejarle. Sí, uno va conociendo a sus bebés, ¿verdad? Y los bebés, como te digo, nuevamente los bebés son muy diferentes y uno como madre también es diferente en cada bebé. Claro. Entonces, por ejemplo, hay bebés más comelones y hay bebés que comen mucho menos y se van regulando. Algo que uno debe ver con los niños es el crecimiento. Si el crecimiento está bien, uno no se debe preocupar. Yo lo experimenté con mi segundo bebé, creo que era más dormilón, comía menos, pero su crecimiento estaba bien, que con el primero era muy comelón y el crecimiento estaba muy bien y al final las curvas de crecimiento de los dos son iguales. Entonces, algo muy importante para las madres que están en proceso de introducción a alimentos es no se comparen con ninguna otra madre. De hecho, en la lactancia ni en ningún proceso compararse con nadie es bueno. Es importante leer y hay muchas fuentes científicamente que se recomiendan como la OMS, la EP, que es la Asociación Española de Pediatría, Alba Lactancia. Hay muchas instituciones que son recomendadas para leer y que te recomiendan pues que la lactancia materna es un proceso, igual la lactancia materna y la alimentación complementaria es un proceso, no es como, bueno, aquí empezamos y terminamos la lactancia y empezamos la alimentación complementaria, sino es una combinación. Y antes se decía que se hablaba de ablactación, ¿verdad? Porque decía, lactancia materna termina, ahora empieza a darle comida y ya. Ahora es un proceso que continuamos y empezamos a introducir alimentos. Para introducir alimentos, la recomendación es, bueno, ir explorando con los niños los alimentos. Se recomienda a los 6 meses porque es la edad de maduración del niño, que ya se sabe que a esa edad su cuerpo, su sistema inmunológico, su sistema renal, sus sistemas digestivos están preparados para la absorción de ciertos nutrientes. Antes de eso, el problema es que podemos caer en alergias, en riesgos de infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, mayor riesgo de algunas otras enfermedades. Entonces, justo a los 6 meses es cuando la etapa de maduración del niño. Y además coincide con que muchos niños se empiezan a sentar, ¿verdad? Ya sostienen su cabeza, es un buen signo o una buena señal, ¿verdad? De que el niño puede empezar a comer y empiezan a manifestar como interés por la comida, claro. ¿verdad? Vamos a seguir conversando de ese tema tan interesante, de desarrollarlo un poco más, pero es momento que vayamos a un corte. Así que amigos y amigas, recuerden visitar nuestras redes sociales y nuestras páginas web, donde pueden encontrar mucha más información acerca de este tema. Así que nos vamos al corte, ya regresamos. A través de CESAN Radio puede escuchar temas de seguridad alimentaria y nutricional, consejos y recomendaciones para mejorar la calidad de su alimentación. Sintonícelo todos los martes de 14:30 a 15 horas a través de Radio Nacional TGW en el 107.3 FM y escúchelo también en nuestro canal de Mixcloud CESAN GT. CESAN Radio, informándole para que se una a la lucha por erradicar la malnutrición en el país.
Todos los martes lea en la sección Panorama Alimentario y Nutricional del Diario de Centroamérica una columna de opinión escrita por colaboradores técnicos de CESAN, en la que comparten diferentes aspectos de seguridad alimentaria y nutricional. También puede leerla en la sección de información en nuestra página web www.cesan.gov.gt. Le invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para conocer más sobre seguridad alimentaria y nutricional, así como informarse sobre las acciones interinstitucionales que se llevan a cabo y datos sobre monitoreos en el www.cesan.gov.gt y www.cinsan.gov.gt. Estamos de regreso en su programa CESAN Televisión. Gracias amigos y amigas por acompañarnos, sobre todo en estos programas tan interesantes que hemos tenido durante el mes de agosto, en los que abordamos la importancia de la lactancia materna. Hoy estamos conversando con nuestra invitada Eunice López. Ella es consultora en nutrición del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y estamos hablando sobre la transición de la lactancia a la alimentación complementaria para finalizar con esta serie de importantísimos temas que hemos estado abordando. Así que Eunice, antes de irnos al corte, hablábamos un poco acerca de cómo empieza ese proceso de la alimentación, pero antes de ese proceso hay una parte en que se da muchas veces y no es solamente al finalizar la lactancia materna exclusiva, sino ya al finalizar todo el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, a los 2 años. ¿Qué recomendaciones daría usted según su experiencia y sus conocimientos que deberían poner en práctica las mamás para poder finalizar el proceso de la lactancia? Porque sabemos que muchas veces es muy complicado y es muy difícil para las mamás decirle ya no a su bebé. ¿Deben decirle en algún momento ellas ya no o deben esperar a que el bebé ya no quiera más lactancia? Sí. A ese proceso se le llama destete, como habíamos hablado. El tema del destete o la finalización de la lactancia materna o del proceso de lactancia materna no es solamente decir, bueno, le dejo de dar de comer o un cambio de dieta, ¿verdad? No, el vínculo que se forma madre e hijo es muy fuerte y estamos hablando de aspectos emocionales, psicológicos, más que solamente alimenticios, ¿verdad? Entonces, realmente la recomendación de organizaciones internacionales muy conocidas como OMS, UNICEF y otras es que sea un proceso respetuoso y en la medida de lo posible que sea un proceso madre-hijo, ¿verdad? Muchas veces lo que sucede es que tenemos la idea de que la lactancia materna ya no sirve luego del año. Incluso muchos piensan que a partir de los 6 meses ya no sirve, que es agua, que ya no le va a llenar. Y otros piensan que a partir de los 2 años o a partir del año el niño está mamando por hábito o porque incluso usan palabras como el niño lo hace porque es mañoso o algo así. Pero realmente lo que se sabe es que si no hacemos nada, el niño es un proceso que va a ir dejando, ¿verdad? Por ejemplo, como sucede con el pañal o como sucede, por ejemplo, con caminar. O sea, el niño no se queda en ese proceso, sino va avanzando, ¿verdad? Entonces, a medida que el niño empieza a introducir otros alimentos, que empieza a interactuar con otros niños, que su entorno social se amplía, él va a ir dejando el pecho. Pero muchas veces queremos hacerlo a nuestra forma y en nuestro momento por presión social, pensamos que es lo correcto, pensamos de que ya no tiene ningún aporte o que es agua, pero ahora se sabe que incluso a partir, o sea, hasta los 2 años o más, la leche sigue aportando en algunos nutrientes hasta un 50% de requerimientos. Obviamente no es todo, pero es una parte muy importante. En contextos como Guatemala, en donde nuestra dieta es muy monótona o poco variada, la lactancia materna es un aporte muy importante. Y antropológicamente sabemos que el ser humano puede llegar a dejar hacer el proceso de destete de forma natural entre los 2 y los 7 años, ¿verdad? Pero, digamos, en la época moderna los niños hacen ese proceso de forma natural entre 2 y 3. La recomendación es hacerlo de forma respetuosa, de forma que sea gradual. Hay muchas iniciativas, como por ejemplo contarles algunos cuentos, ¿verdad? Que se pueden encontrar en la web, por ejemplo, cómo irles haciendo conciencia. Hablarles a los niños es muy importante. Los niños son capaces de asimilar lo que uno les cuenta. Otras cosas es como, por ejemplo, si la madre ya quiere empezar el proceso por cualquier que sea la razón, puede empezar a hacerlo, no ofrecer y no rechazar. Digamos, si el niño pide, pues darle.
pero no estarle ofreciendo, ¿verdad? Que uno puede caer en eso, ¿verdad? Que cuando lloran, ellos piden o uno mismo les ofrezca para que se calmen, pero si ya quiere empezar el proceso de destete, no ofrecer. Lo otro es, por ejemplo, distraerlos, ¿verdad? Si yo quiero empezar el proceso de destete, pues empiezo a distraerlos. Si me pide, bueno, mira, leamos o juguemos o pintemos, distraerlo. El otro puede ser, por ejemplo, ofrecerle alimentos nutritivos, ¿verdad? Si lo que él tiene es sed, bueno, tú tienes sed. Si le pide pecho, sí, entonces ofrecerle agua, algo que sea saludable, porque no le vamos a ofrecer golosinas, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, en lugar del pecho, sería mucho mejor dar el pecho. Entonces debe ser un proceso. Si la madre lo está haciendo por indicaciones, por ejemplo, de algún medicamento, no quiere hacer el destete, pero ella piensa que por un medicamento, ahora hay mucha información respecto a los medicamentos y la interacción con la lactancia, entonces informarse es muy importante, ¿verdad? Definitivamente. También antes del corte, Eunice, usted nos mencionaba la importancia de la introducción de los alimentos, sí. Así que me gustaría que nos amplíe esta parte porque es sumamente vital. Sí. Sabemos que justamente cuando empieza la introducción de la alimentación es cuando muchas veces los niños empiezan a decaer en su crecimiento porque la alimentación, como usted nos mencionaba, es deficiente. Así que me gustaría que nos cuente cómo debe ser ese proceso de ir introduciendo los alimentos y qué alimentos, en qué momento deben hacerse. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que a los 6 meses va a ser la recomendación. No debe ser antes porque hablamos de las alergias, de algunos efectos nocivos en el cuerpo, por ejemplo, el aumento de carga renal, verá algunos alimentos que pueden ser dañinos incluso antes de los 6 meses. Entonces, antes de los 6 meses el niño y la niña no están preparados para digerir los alimentos. Y la absorción, por ejemplo, la leche materna, la ventaja es que tiene predigerido, ¿verdad? Los nutrientes, no es que no tenga, sino que están predigeridos. En cambio, con la comida no, ¿verdad? Él tiene que empezar a hacer un esfuerzo. Empiezan todas las funciones digestivas, las enzimáticas, y si el niño no está preparado, esos procesos son dañinos para él. Entonces la recomendación es empezar de forma gradual, con alimentos sanos, saludables. Es una recomendación importante porque muchas veces tienen que empezar a comer y compramos alimentos que supuestamente son para niños, pero no estamos tal vez informados sobre el etiquetado de los alimentos y son alimentos que no son saludables. Y en la etapa de la introducción de alimentos se recomienda, por ejemplo, no darle alimentos con sal, ni con condimentos, ni con azúcares, sino de forma natural. Entonces la recomendación es preparar los alimentos en casa. La otra recomendación es ir probando los alimentos poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, introducir un alimento 1 o 2 días, luego probar otro alimento. Para un adulto eso es choqueante, ¿verdad? Porque ¿cómo le va a dar el mismo alimento varios días? Pero es para probar si no hay una reacción alérgica a un alimento específico. Luego, cuando ya el niño agarra el ritmo, pues puede comer más alimentos y siempre cuidando las recomendaciones de no dar alimentos que no son adecuados para la edad. Por ejemplo, alimentos ultraprocesados no se recomiendan antes de los 2 años, ¿verdad? Recordemos que en esta etapa no solo es en proceso de inicio de alimentación, sino inicio de hábitos. Entonces, si en esa edad nosotros empezamos a darle alimentos que no son saludables, no se los vamos a poder quitar nunca, ¿verdad? Es una etapa para empezar a formar hábitos, no solo de alimentación, sino hábitos de rutinas. Por ejemplo, tener rutinas para comer, como lavarse las manos, como comer en la mesa, comer en familia. Eso les ayuda a ellos. Y al inicio, para muchos padres y madres, puede ser como, tiene que comerse todo lo que se les sirvió, ¿verdad? Y no necesariamente. Los primeros incluso meses de los niños pueden ser solo explorar. Chupan, muerden un poquito, lo quitan, y no es que no les haya gustado los alimentos, es que en ese momento él está probando las texturas, él está probando el sabor, se está familiarizando, y luego con el correr del tiempo él ya probó y va a volver otra vez a comerlos, ¿verdad? Se habla ahora que un niño puede estar expuesto incluso hasta 15 veces a un alimento para que le guste o que no le guste un alimento, ¿verdad? Algunas fuentes dicen que hasta 100 veces un alimento para que lo rechace. Entonces, la recomendación es no frustrarnos, ¿verdad? No come hoy, entonces ya no le gusta, por ejemplo, el frijol, ¿verdad? Entonces ya no le gusta. Pero hay que probar a dárselos en otras formas, en otras preparaciones, en otros momentos. Puede ser que en el día que le dimos un alimento él estaba cansado, con sueño, tomó pecho antes de mamar, que es la recomendación también en los primeros meses, luego en la etapa de transición de la lactancia materna,
a alimentación complementaria, empezar primero con pecho y darle de comer, ¿verdad? Pero puede ser que él esté lleno. Entonces, probar en diferentes momentos los alimentos. Y en las cantidades, pues las cantidades realmente las que recomienda, por ejemplo, el Ministerio de Salud en Guatemala o la OMS es empezar con 3 cucharadas 3 veces al día. Pero eso solo es una recomendación. Cada niño tiene su propio ritmo, ¿verdad? Y puede que quiera más. Exactamente. Y Eunice, una de las partes importantes es también el mezclar esos conocimientos como nutricionista que usted tiene con sus experiencias como mamá. Así que, ¿qué recomendaciones les daría a los padres de familia para poder brindar una alimentación complementaria adecuada a sus bebés? Bueno, incluir alimentos saludables, ¿verdad? Si los niños ven en casa que tenemos alimentos saludables, esos van a demandar, esos van a requerir. Y no necesariamente tienen que ser alimentos caros. Muchas veces pensamos que la alimentación saludable tiene que ser cara. Al contrario, hay alimentos que son por las frutas, las verduras, alimentos altos en hierro como el huevo, las carnes. Ahora sabemos las mezclas vegetales de arroz, frijol o maíz, frijol. Mezclar alimentos, ¿verdad? Esas mezclas vegetales también ayudan a tener un aporte de energías y aportes de hierro y aportes de proteína que son importantes y necesarias. En los primeros meses, en la etapa de alimentación complementaria de 6 a 8 o 9 meses, se recomienda dar alimentos espesos en forma de papillas, no alimentos líquidos. Muchas veces tendemos a darles atoles a los niños pequeños, pero no es una recomendación adecuada porque el niño tiene una capacidad gástrica pequeña, no es un estómago como el de nosotros, ¿verdad? Incluso nosotros si tomamos mucha agua nos llenamos y en el niño mucho más, ¿verdad? Si se le da agua o se le da líquidos, se les da frescos, ellos se llenan y ya no quieren comer. Entonces la recomendación es darle formas espesas y formas machacadas, ¿verdad? Para que él en una mínima cantidad coma lo más posible. La otra recomendación es monitorear el peso en los niños, ¿verdad? En Guatemala, pues, existen los servicios de salud del Ministerio de Salud en donde pueden llegar a que los pesen, los midan y les dan micronutrientes espolvoreados para agregar a la comida, que es un importante ayuda con ciertos micronutrientes que son vitales en la edad del crecimiento. Otra recomendación es que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos, ¿verdad? Si ellos ven que nosotros, por ejemplo, no comemos saludables, si no comemos frutas, verduras, si no nos sentamos a comer o estamos con el celular a la hora de comer, ellos siguen esos patrones, ¿verdad? Entonces, eso se vuelve como un obstáculo para que los niños alcancen una alimentación saludable, claro. ¿verdad? Muchas gracias, Eunice, por haber compartido con nosotros toda esta información, las recomendaciones y sobre todo sus conocimientos que son tan importantes para que las madres y padres de familia los puedan poner en práctica y sobre todo por habernos recibido aquí en sus oficinas para hacer este programa. Gracias a ustedes, Grisel, estamos a las órdenes. Muchas gracias, Eunice, esperamos volver a compartir con ustedes y con ustedes también, amigos y amigas. Recuerden, todas las semanas en este espacio tenemos temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional, así que no se olviden, a través de nuestras redes sociales, nuestros programas anteriores que pueden volver a ver y escuchar en nuestros canales de YouTube y Mixcloud CESAN GT, pueden conocer la importancia que tiene la lactancia materna para el desarrollo del ser humano. Así que gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana.